Más de 3,5 millones de madres viven en Guatemala. Exploramos la situación que enfrentan y le presentamos impactantes estadísticas. Atentados contra taxistas. Varios incidentes vinculados con la extorsión se han registrado en el país. Sigue el alza al precio de los combustibles. Expendedores afirman que el mercado internacional tiene un fuerte impacto. Piden que siga el subsidio. Representantes del transporte pesado evalúan subir las tarifas del flete terrestre ante los precios del combustible. Envío de remesas sin precedentes. Abril reporta una cifra jamás registrada en la historia del país. Bajo arresto domiciliario. En el caso Penal Fénix fue anulada la prisión preventiva al procesado Sergio Herrera. Hola a todos, pero particularmente a ustedes, a todas las madres guatemaltecas, a todas las madres de todo el país, particularmente aquellas que ven a la medida. Gracias por ser tan cariñosas, gracias por ser tan amorosas, gracias también por corregir, pero por sobre todo, gracias por dar vida. Y con este saludo a las madres, pues vamos a saludar también aquí a mi compañera de fórmula, Sandy Monroy. Muy buenas noches en este día, bueno, noche del martes. Hola, Julio. Hola, Sandy. También me uno a esa felicitación y saludo para las madrecitas, especialmente quienes forman parte del programa. Así es. A Paola Ponce, también a Vanessa. Felicidades y que de verdad qué gran ejemplo también de lucha y perseverancia que tienen con sus hijos. Un gran trabajo que hacen. Un gran trabajo el que hacen las madres. Rápidamente vamos a ver esta situación y ya vamos a ver los datos y los temas, pero ¿te parece si saludamos a Andrés? Hola Andrés, pero muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien, Sandy y Julio? Un gusto tenerlos acá y también a la audiencia estar con ustedes. Y bueno, vamos a hablar sobre las noticias internacionales este 10 de mayo. Y lo que está surgiendo es la amenaza de Andrés Manuel López Obrador, el presidente mexicano, de no asistir a la Cumbre de las Américas, porque hay que recordar que hay ciertos países que al parecer no van a ser invitados y AMLO está en contra de que sean excluidos. Y bueno, vamos a hablar sobre lo que está pasando en el Reino Unido, porque hoy un día importante para el Reino Unido, pero la reina no se apareció, la primera vez en 7 décadas que no se aparece en este evento tan importante, así que vamos a hablar sobre ello. Vaya noticias, señoras y señores, de esa manera, sin más preámbulos, si a ustedes les parece, vamos a iniciar porque nosotros somos a la medida. En 2018, tomando como base el censo de población, se estableció que 3.6 millones de mujeres entre 10 y 49 años afirmaron ser madres. Tomando como referencia dicho censo, las madres guatemaltecas de 12 años en adelante tienen un promedio de 3 hijos, lo que representa un descenso comparado al 2002. Quiché, Totonicapán y Alta Verapaz son los 3 departamentos que reportan la mayor cantidad de hijos por cada mamá, siendo de 3 a 4 en promedio, y Guatemala es el menor con tan solo 2. El censo 2018 reveló que las madres con un nivel educativo superior tienen menos hijos a comparación de las madres que no cuentan con estudios. Las madres que registran mayor promedio de hijos son las de origen Xinca y Maya. En Guatemala en 2018 más del 80% de mujeres tuvieron su primer hijo con menos de 25 años. En 2020, de las mujeres que dieron a luz, el 62% eran solteras y 5 de cada 10 tenía entre 20 y 29 años. Bueno, y es que hablando de las madres, hoy en esta noche, televidentes y Sandy, 3.6 millones de madres guatemaltecas comprendidas, escuchen ustedes, viene lo dramático, desde los 10, ¿te imaginas tú que son 10 años y ser madre? Hasta los 49 años. Sabemos que las mujeres son la mayor parte de la población guatemalteca, sabemos que hay muchos hogares monoparentales, pero darnos cuenta que son 3.6 millones de madres comprendidas en ese rango etario, porque hay más, ¿no? Obviamente, bueno, esto es una situación que vale la pena hoy analizarlo, porque trae consecuencias sociales. Así es, Julio. La verdad es de que vamos a ir hablando de las madres por etapas, me parece, por edades. Claro. Esas madres de los 10 años, esas madres que son menores de edad, que les ha tocado enfrentar esta situación, es difícil porque
muchas de ellas han sido producto de violaciones, claro, que han así quedado es. embarazadas, y en varios casos producto de violaciones de familiares, de padres, de hermanos, de personas muy cercanas. Correcto. Que imagínate, no lo pidieron, no lo buscaron, pero les toca enfrentarse a esta realidad. Yo te diría, utilizar la expresión que esto es cultural es mala, ¿no? Porque esto no es cultura, esto al contrario, esta es una cuestión de costumbre, pero es una costumbre perversa, Sandy, donde en muchos departamentos, precisamente en consonancia con lo que tú estás diciendo, el primer encuentro sexual de niñas, pero muy niñas, deciden tenerlo precisamente en familia. Tú lo mencionaste, padres, abuelos, tíos, quien sea. Y estamos hablando verdaderamente de niñas teniendo niños. Y uno se pregunta, porque vaya si no se lo pregunta, ¿para qué existe aquella situación, aquel proyecto que en su momento se llamó Planea, donde estaban tantas instituciones, entre ellos pues los encargados de la juventud aquí en Guatemala, el denominado Consejo Nacional de la Juventud, para prever el embarazo en menores? Se ve que esto simple y sencillamente quedó como todo aquí en Guatemala, en buenas intenciones, en letra y tinta negra que se mira y se lee muy bonito, pero en acciones nulas. Sí, la verdad, Julio, hace falta mucho por poder prevenir estas situaciones, por poder pues erradicar este problema social que trae de verdad muchas consecuencias, porque las niñas a esa edad, la situación psicológica que les viene a causar el hecho de que haya sido una violación, que enfrenten esta situación, que tengan que ser madres, es que pasa todo tan rápido y tan traumante que no les da tiempo de procesar lo que va pasando y les toca ser madres. Imagínate, ¿cómo puedes tú crear a un hijo con estos traumas que vas teniendo también? Y te he de decir, hay personas que a pesar de todo esto, dan todo por sus hijos y tratan que nunca se den cuenta de la situación o que nunca se den cuenta de lo doloroso que ha sido este proceso para ellas. Pero nada quita que sea así, traumante, doloroso, que incluso no lo puedan superar porque tampoco es que tengan el apoyo para poder hacerlo. Es correcto. Hay ejemplos, hay muchísimos ejemplos, grandes ejemplos de hogares monoparentales, hogares donde las madres obviamente han sabido jugar su papel, el de ser madres, el de educar a sus hijos, a sus hijas, pero los padres, los grandes ausentes, ¿no? Aquellos que se van y ni siquiera son proveedores, porque una cosa es que por lo menos fueran proveedores de situaciones en las cuales viene el tema monetario para suplir lo que se necesita. Aquí es mamá y papá, porque tiene que educar a los hijos, tiene que criar a los hijos, tiene que estar con ellos, pero además tiene que proveer los insumos, el trabajo y todo lo que necesitan los menores. Entonces, estamos hablando de una situación de bastante vulnerabilidad de la mujer. Estamos hablando que a la niña, en muchos casos en nuestro país, se le corta algo que nunca llegó a conocer, que es el plan de vida, el derecho que ella tenía de haber sido una profesional, una madre cuando ella quisiera y dispusiera y no cuando se lo impusieran de esa manera. Y así, de esa cuenta, es que tenemos una población relativamente joven, sí, pero tenemos demasiadas jóvenes teniendo niños cuando deberían de estar estudiando, formándose, yendo al colegio, yendo a la escuela, yendo a los institutos, siendo algo que pudiera ser mejor para su futuro, pero las condenamos a la pobreza literalmente. Así es. La verdad es de que las oportunidades son escasas, ya están escasas en el país y con estos antecedentes se complica más, Julio, poder ofrecerles a sus hijos una vida mejor, poder tener ese desarrollo, se complica. Pero ahora quiero que tratemos la parte de las madres solteras. Porque mira, gran trabajo y sacrificio que también tienen que hacer. ¿Por qué? Porque, y aquí vamos a enfocarnos, Julio, a la irresponsabilidad de muchos padres, de muchos hombres, porque no merecen ni siquiera llamarse padres, sinceramente. Pero, ¿cómo es de que también deciden, bueno, no voy a tener el apoyo, aunque la responsabilidad es de dos, porque recordemos, para ser un hijo se necesitan dos personas. Así es. Y aún así son madres aguerridas, son madres que se sacrifican, que tienen de verdad hasta varios trabajos, jornadas extensas y tienen que sacrificar incluso el tiempo con sus hijos porque no hay opción. Mira, yo por lo menos le doy cierto mérito a aquellos padres que sí se esfuerzan trabajando, aunque no vivan con sus esposas o aunque no vivan con las madres de sus hijos, pero que son responsables. Responsables en el sentido de decir, aquí está, lo del colegio, lo del súper, lo de la gasolina, lo de la luz, lo del agua. Bueno, eso es otra cosa. Pero aquellos que son verdaderamente irresponsables y que tienen los hijos y abandonan a la mujer y abandonan a los hijos,
No, hombre, es que eso es terrible, Sandy, y pasa en muchas ocasiones en este país. Entonces, bravo, el mérito grande, el mérito enorme, a aquellas mujeres que nos demuestran cada vez más, fíjate algo, que no, recordémonos que no es sexo, ahora es género la cuestión, pero bueno, es el género fuerte y no el género débil, el género que aguanta, el género que trabaja, el género que se sobrepone, el género que lucha y el género que se sacrifica por los hijos, porque la capacidad que tienen las mujeres para hacer lo que hacen, siendo madres, siendo esposas, siendo trabajadoras, siendo esto, siendo lo otro, hombre, eso el hombre de verdad no lo puede realizar ni lo puede suplir. Totalmente sí, Julio. Mira, y aparte con el punto que también tú tratabas va a ser muy importante, porque sí, hay parejas que, por ejemplo, como pareja no funcionó. Es normal, no está bien, es válido. Ese es un tema. Es válido. Pero no puedes, bueno, como no funcionó con la mamá, ya, me olvido de los hijos y adiós. No te puedes despedir así de los hijos. Así es. Realmente es una relación que tienes con los hijos que al final es de por vida. Ahora, un paréntesis en este tema, ¿no? Bien por aquellas madres trabajadoras, pero mal por aquellas pocas también que en ese ínterin, en esa situación, lo que fomentan también es un odio hacia los padres y todavía muchísima más separación. Pero vienen situaciones al final que tienen que irse tratando. Y ese es el problema, que no se tratan. Hay heridas que ir sanando y hay etapas también que ir concluyendo. Exacto, de los adultos. Pero que tenemos que darnos cuenta también, como madres, las madres se tienen que dar cuenta que su salud mental, su tranquilidad, su bienestar, el seguimiento psicológico que pueda dar a una etapa que se haya pasado, todo esto va a ser con aras también de estar bien con sus hijos, porque si tú estás mal, le vas a transmitir eso a tus hijos. A tus hijos, estoy de acuerdo. Solo como un comentario antes de ver los datos, aparte de los temas propios de mi ideología, de mi creencia, yo no estoy de acuerdo con el tema preciso de los de ciertas situaciones que pasan aquí en Guatemala, como el hecho de que, por ejemplo, en las pensiones de alimentos, fíjate tú, cuando el hombre no paga, que lo meten a la cárcel. Está bien, no está esa situación, pero en la cárcel menos va a hacerse responsable todavía de sus hijos. Hoy, aunque no ese es el tema, creo que lo que tenemos que hacer, y para cerrar este tema de las madres, es felicitarlas, pero tenemos que hacer algo. Ya no pueden seguir habiendo tantos hogares monoparentales y menos, tenemos que seguir permitiendo que nuestras niñas y que nuestras adolescentes sean madres a edades que no les corresponde y que no vivan las etapas de su vida. Mientras eso pasa, continuamos acá en A la Medida con Sandy Monroy y más información. Así es, Julio, porque el Ministerio de Salud dio a conocer que investigan un posible caso de hepatitis aguda en el país. El paciente es un niño de origen salvadoreño quien se encuentra internado en un hospital privado. Autoridades del Ministerio de Salud se encuentran analizando las pruebas de heces y sangre del menor. Las muestras ingresaron al Laboratorio Nacional de Salud al mediodía y se tiene previsto que los resultados se den a conocer el próximo jueves. Las muestras serán analizadas a través de un procedimiento similar al que se realiza con las pruebas de COVID-19. Por medio de un comunicado, autoridades del Ministerio de Salud recomendaron a los padres de familia estar atentos a los síntomas que puedan presentar especialmente niños, tales como diarrea o vómitos, y principalmente si hay señales de ictericia, que es la coloración amarilla de los ojos y la piel. En caso de detectar estos síntomas, se debe buscar prontamente atención médica. Además, se recomienda tomar medidas básicas de higiene, como lavarse las manos, cubrirse al toser o estornudar, todo lo cual sirve también para prevenir la transmisión del adenovirus. En la alerta emitida anteriormente, también se recomienda el uso preventivo de mascarilla en niños. A nivel mundial se registran 348 casos de hepatitis aguda grave en niños de 1 mes hasta... ¿Verdad? Con el sudor de su frente, el dinero para su familia y para que los matan y pobrecitos, ¿verdad? Eso está bueno que ustedes anden haciendo esto porque tal vez se detiene un poco la delincuencia porque esto está tremendo. De esta manera se expresan los vecinos de la intersección que divide la ruta hacia Ciudad Quetzal y la colonia El Milagro, al occidente del departamento de Guatemala, en donde la ola de extorsiones a los pilotos de taxi se ha incrementado en las últimas semanas. Ustedes están siendo víctimas de extorsión. ¿Cómo les está yendo en esta situación al respecto? La verdad que sí, pero casi no podemos comentar casi nada por lo mismo, ¿verdad? Sé que andan detrás de uno, vaya a verlo, ¿verdad?
Lamentablemente hemos visto que están utilizando la estrategia de fingir ser pasajeros para poder subir y luego ya es ahí donde los agreden. Comienzan a saltar y todo, ¿verdad usted? Pero ahí sí que solo Dios que lo guarde a uno de todo esto, ¿verdad? ¿Cuál es el llamado que ustedes le hacen a las autoridades respecto a este tema? Más vigilancia a usted en las vías que más, póngale que más se transitan, no sé, porque sí ha estado duro todo esto ahorita de la situación, ¿no? Y si usted tuviera la oportunidad de decirle algo a los extorsionistas, ¿qué les diría? Que todos tenemos hijos y tenemos que comer, papá, por lo mismo, ¿verdad? Esto es parte de lo que han mencionado algunos de los taxistas y como vemos, existe el temor. Ese mismo temor persiste en los vecinos de Ciudad Quetzal, quienes aseguran que la modalidad de abordar el taxi y luego asaltar no es nueva, aunque hay casos en los que el delincuente se hace pasar por taxista para delinquir. Se meten en los taxis y se hacen pasar por, al menos allá donde yo vivo, allá asaltaron a una pobre señora que a comprar iba a la terminal y se robaron todo. ¿Y será que en los últimos días ha sido más común? Taxista. ¿Era el mismo? El mismo taxista era. O sea que dentro de los taxistas hay quienes son víctimas y otros que son los que se encargan de asaltar. La verdad que sí. Durante nuestro recorrido por la zona, conversamos con un amigo y excompañero de José Paulino Reyes Chajón, el taxista que fue engañado para trasladar a sus asesinos, perdiendo la vida a inmediaciones de la colonia El Edén, en la referida localidad en San Juan, Zacatepeques. Nuestro entrevistado prefirió resguardar su identidad con el fin de evitar represalias. La verdad es que es un buen chofer, ¿va? Y lamentablemente por lo mismo, lo sucedido de la pandemia, recurrimos a ver horas de trabajo y optar por taxi. Y lamentablemente le pasó lo que le pasó, no sabemos por qué. Y que en paz descanse y dejan en orfandad 4 hijos, 3, 4 hijos. ¿Cómo era él como persona? Era relajado, no se metía con nadie. Y ¿qué más? Porque trabajó como 20 años también aquí en Rutas Quetzal y pues no le está descansando, que en paz descanse la familia, la que sufre, pero que Dios le socorra a la familia. Los principales víctimas al final son los familiares que quedan enlutados tras la delincuencia en Guatemala. Con imágenes de Fernando Hernández, Alejandro Esquite. Hombre, vaya qué problema el que está sucediendo en el tema de seguridad y en este caso particularmente con los taxistas. En este caso, Ciudad Quetzal, que pertenece al municipio de San Juan Zacatepeques, y El Milagro, ¿no?, que pertenece al municipio de Misco, aunque es en todo realmente ámbito, ambiente y municipio que hay peligro. Estos son particularmente dramáticos. Aparte hay mucho taxi pirata, entonces eso también hay que decirlo, Sandy. Sí, la verdad es de que falta más control, Julio. Falta que se pueda entonces realizar los operativos para poder identificar también qué taxis están autorizados, cuáles son los que están operando de forma ilegal, porque recordemos, aquí como hablábamos ayer incluso con el tema de los recolectores de basura, hay víctimas y hay victimarios. Así ¿no? es. Donde recordemos que hay algunos taxistas que son asediados por extorsionistas, por delincuentes que les roban, que les cobran la extorsión, que se hacen pasar por pasajeros y al final es el riesgo para ellos. Esa es una parte. Y hay otros que no son taxistas. Pero hay otros que no están regulados y que solamente utilizan un vehículo que se hacen pasar por taxistas para poder delinquir, para aprovecharse de los pasajeros, a quienes les han robado, a quienes, bueno, han hecho de todo. Y el punto aquí es cómo controlar esta situación también, que se ha salido de control, porque dicen que son varios los que están operando así. No, claro que sí, y es que yo no puedo creer, antes de que veamos los datos, que las autoridades, en este caso de los distintos municipios que tienen PMT, no se den cuenta, si todos nos damos cuenta de cuáles son aquellos vehículos que se están utilizando para hacer taxis piratas y que van allí a la buena de Dios. O sea, el pasajero no sabe si va a llegar a destino, si le van a robar, si va a pasar algo, y aparte que hay que decirlo, los taxistas sí son bastante asediados por los extorsionistas. No es que aquí nadie se salva en nuestro país. Bueno, vaya cómo estamos. Y lo peor de todo es que no tenemos un servicio de transporte público para que nosotros digamos, vamos a ir en un buen bus, en un buen precio, a todas horas y a cualquier lugar. Eso no existe, es una utopía en Guatemala. Como bien dice una canción, ¿a dónde vamos a parar? ¿A dónde vamos a parar? Porque pues mira, difícil. El combustible caro. Claro. El transporte caro e inseguro. Pésimo. Entonces... Bueno,
Hay que irse en lo que se pueda. Solución. O se compra una moto, o se compra un carro, o se va en taxi o algo más. Y en cualquier lugar igual le pueden robar a usted y puede ser víctima de estos delincuentes. Vamos a ver unos datos, por favor, para que sigamos todos con el análisis sobre este importante tema. Y es que las extorsiones, Sandy, es un fenómeno criminal y delictivo que afecta a todos los sectores productivos, incluyendo a los taxistas. Utilizan ataques directos, es decir, matar taxistas como una medida de presión para que se pague lo que están ellos exigiendo de extorsión. Los viajes en taxi son ahora el epicentro de nuevas modalidades, pasajeros que engañan al piloto y pilotos que asaltan a sus clientes. Y es que en otros datos también importantes, evidentemente las estructuras que se dedican a la extorsión hacen labor de inteligencia y vigilancia a autobuseros, negocios en general y taxistas. Es necesario que las acciones de inteligencia, prevención y represión de las fuerzas de seguridad hacia los extorsionistas sean directas y sean intensas, pero también que se combata al taxi pirata. Y aquí tenemos esta situación, Sandy, que yo ya no sé, ¿no? Porque en Guatemala una cosa es segura, que no hay nada seguro en el tema y en materia de seguridad. Nada. Nada, absolutamente nada. Es difícil que la situación del transporte público, donde sea que veamos, ya sea buses, ya sea taxis, sea una total inseguridad, Julio. O nos afectan en la economía o nos afectan en nuestra seguridad. Entonces, la pregunta es aquí, ¿cuándo se va a hacer algo para cambiar esta situación que ya todos sabemos que es complicada y que cada vez aumenta también? Entonces, ¿qué se está esperando para poder modernizar, para poder mejorar y dar seguridad en el transporte? Seguimos esperando. Ojalá que no tengamos que esperar por mucho tiempo más porque no hay esperanza. Pasamos ahora a las noticias de orden judicial, porque en el caso penal denominado por el Ministerio Público Fénix, el juez suplente que vio la audiencia del día de hoy otorgó arresto domiciliario al procesado Sergio Herrera. Y aquí está la ampliación de esta información. En esta carpeta judicial, según una investigación del Ministerio Público, cerca de 20 personas participaron en la sustracción y malversación de 350 millones de quetzales del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en el año 2003. El dinero fue ingresado a una red de empresas de cartón para ocultar su procedencia ilícita, agregó la pesquisa. El abogado defensor Juan Alberto Guevara pidió que se cambiara la prisión preventiva que tenía su patrocinado por un arresto domiciliario, asegurando que no existe el peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad. La evidencia material descrita en la acusación fue secuestrada el 1 de septiembre del año 2003. Consecuentemente, ha estado en poder de la Fiscalía por más de 18 años, señor juez, no habiendo motivo para pensar que puede destruirse, modificarse o alterarse la misma. Aunado a ello, actualmente en la misma se encuentra en resguardo del Ministerio Público. La representante del Ministerio Público no se opuso al otorgamiento de una libertad condicional para el procesado Sergio Herrera. Para ordenar la medida de coerción de prisión preventiva en contra del señor Walter Silvino Herrera, Sergio Alfredo Herrera Acevedo. Motivo por el cual, tomando en cuenta que la presente fecha es el único peligro que subsiste, esta representación no tiene ningún inconveniente en que sea declarada con lugar la revisión de medida de coerción solicitada por el respetable abogado defensor del señor Sergio Alfredo Herrera Acevedo. El juez suplente mayor riesgo de Edwin Ramírez aceptó la petición y resolvió que Sergio Herrera quedara con arresto domiciliario. Vamos a conocer otras noticias porque el envío de remesas sigue marcando récord. De hecho, abril cerró con buenas cifras que incluso sobrepasan las que se reportaron en el año pasado. El esfuerzo de los migrantes guatemaltecos, principalmente los que radican en Estados Unidos, sigue viéndose reflejado con el envío de remesas. En abril se recibieron 1.516.1 millones de dólares, una cifra jamás registrada hasta ahora. El Banco de Guatemala detalla que en 4 meses los migrantes guatemaltecos han enviado en concepto de remesas 5.452.7 millones de dólares, equivalentes a 41.767.7 millones de quetzales. Pero
Del 1 de enero al 30 de abril, los compatriotas enviaron cada día más de 45 millones de dólares. La mayoría de estos ingresos se concentran en departamentos como Guatemala, Huehuetenango, San Marcos, Quetzaltenango, Petén, Alta Verapaz y Quiché. Para este año se elevó la proyección de cierre, pues ahora se esperan 17.590 millones de dólares, mientras que el año pasado se recibieron 15.295 millones. Tomando en cuenta el alza al combustible que se ha registrado esta semana, el viceministro de Energía y Minas, Luis Ayala, hizo referencia a que los mismos se derivan del comportamiento del mercado internacional. La tendencia que observamos en el mercado internacional es que el precio del diésel empieza a estabilizarse en el mercado internacional y sin embargo las gasolinas empiezan a tener una marcada tendencia al alza. Estamos en un momento en que también empieza a haber un mayor aumento de combustibles en Estados Unidos especialmente. Viene la época de vacaciones, tienen 2 años de no tener periodo de vacaciones y es muy probable que en este año se incrementen los consumos y por ende se incremente el precio de las gasolinas. Además, resaltó el tema de refinerías que son insuficientes. Si vemos 2 comportamientos claramente definidos, uno es el precio del barril de petróleo. El marcador internacional que nosotros usamos, que es el WTI, sigue teniendo bastante estabilidad, alrededor entre los 100 y los 110 dólares el barril. Sin embargo, observamos que tanto las gasolinas, el diésel y otros productos derivados tienen una marcada tendencia al alza. El gran problema lo estamos teniendo en la refinación. Si bien hay suficiente abastecimiento de petróleo, a pesar de que las restricciones que tienen de comprar petróleo en el mercado ruso, lo que no hay es suficiente capacidad de refinación. Entonces, eso hace que los productos derivados tengan un mayor precio. El diésel especialmente, pues teníamos años de que el precio del diésel no era superior al de la gasolina, sin embargo, en este momento el diésel pues está sumamente alto, porque también es un sustituto claro del gas natural en los temas de generación eléctrica. Entonces, en Europa, cuando tienen problemas de abastecimiento de gas natural, especialmente de la zona de Ucrania, pues empiezan a utilizar diésel para generación eléctrica. Eso ha hecho que también se incremente el precio. Los precios del combustible se han disparado pese al subsidio otorgado a los expendedores para reducir el precio de la gasolina regular y el diésel. Mientras tanto, los expendedores han indicado que el precio del mercado internacional es el que sigue marcando esta tendencia. Estamos teniendo un ajuste en los precios en el orden de 80 centavos en lo que es el combustible diésel y 2.60 en las gasolinas. Sin duda, en el momento en que no exista el subsidio hay que sumarle 2.50 a la gasolina regular y 5 quetzales al combustible diésel. Que es lo que actualmente se está beneficiando al consumidor por este apoyo del subsidio que se está dando por parte del gobierno. Pero el panorama no es alentador, pues se registran bajos niveles en los inventarios de gasolinas y diésel, lo que podría elevar aún más los precios. El comportamiento del mercado internacional de los derivados, tanto de gasolinas como diésel, ha estado al alza, principalmente el combustible diésel, que en el tema de inventarios globales pues han estado bastante bajos y esto ha provocado un incremento que no mantiene una correlación con el precio del petróleo, tanto en el diésel y hoy día pues lo estamos viendo también en las gasolinas. Vamos, que la proyección es una inestabilidad del mercado por las razones que se están dando del tema geopolítico. Continuemos con las noticias derivadas de este importante y preocupante tema, porque representantes del transporte pesado guatemalteco evalúan, escuche usted, nada más y nada menos que nuevos ajustes de tarifas para el flete terrestre, debido a los últimos aumentos en el precio del diésel y por supuesto las gasolinas y sus derivados. Por lo que esperan, dicen ellos, que continúe el subsidio otorgado a este tipo de combustible a efecto de evitar un impacto mayor. Aquí tienen la información. Preocupante, como lo decía al principio, primero porque nos han estado incrementando los precios, pero de acuerdo a consultas que hemos hecho a importadores, nos informan que la tendencia es a que esto siga subiendo.
Y eso realmente es preocupante. De hecho, en el gremio se está analizando ese impacto, por eso mencionaba datos ya, de que si el subsidio deja de tener vigencia, el simple hecho de quitar el subsidio tiene un impacto de incremento del costo de transporte de 63 centavos por kilómetro recorrido. Y si paralelamente sigue subiendo el precio del combustible, en esa misma medida va a ir subiendo el costo del transporte. Y en esa misma medida tendrán que considerarse algunos ajustes en las tarifas del transporte, como en este caso el servicio de transporte tendría que verse afectado por un incremento. Esto a la larga, el afectado finalmente es el consumidor final. Creo que lo decías anteriormente, Sandy, es que a dónde vamos a parar no es porque le hagamos publicidad a una canción, sino que porque de verdad dónde vamos a parar con esto. 2 quetzales con 60 centavos es lo que aumentaron los combustibles súper irregular, mientras que 83 centavos el combustible diésel. Aquí ya el tema del subsidio ya ni se nota siquiera con estos precios. Hoy hemos empezado en los combustibles de gama superior el camino hacia los 50 quetzales, porque sobrepasan los 40, 41 quetzales. Y a esto hay que agregarle algo. Aquí lo que hay que agregar son soluciones. Y las soluciones están básicas y fundamentales. ¿Subsidio? No, esa no es la solución. Solución macro, abrir y aperturar Venezuela, ¿no? La gran reserva de petróleo que tiene el mundo, que ahí está. Pero solución al inmediato aquí en Guatemala, el exonerar impuestos, el de distribución de combustible o el del IVA en las gasolinas y estos derivados. No hay otra solución, porque la guerra va a continuar, el conflicto se ve que va para largo y lo que sí ya no podemos es tolerar estos precios que de verdad están asfixiando al guatemalteco. Julio, ¿tú crees que eso podría funcionar, lo que has marcado en el hecho de, por ejemplo, de exonerar de impuestos? Porque mira, pensábamos que con el subsidio podría ser un respiro, pero te recordarás, se dio un subsidio, se estaba otorgando el beneficio y a los días incrementó el valor que se estaba dando. Entonces, al final, lo mismo. Dio lo mismo. ¿Podría marcar una diferencia o también podría verse un aprovechamiento también de la situación? Claro, aquí depende de los controles, ¿no? También que tengan las instancias pertinentes como el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Economía, la DIACO, etcétera, pero y la PDH, ¿no? Que tendría que hacer algo. Pero aquí te digo algo, fíjate que subsidio ya no. ¿Por qué? Porque son miles de millones que nosotros pagamos. El subsidio no lo paga el Estado, son nuestros impuestos. Número 2, lo inmediato que se puede hacer, y lo venimos diciendo, ¿no? Desde el principio, no es de ahora, Sandy, es que cada galón de combustible en Guatemala está pagando más de 9 quetzales entre el IVA y el impuesto a la distribución del combustible. Si temporalmente, mientras pasa esa crisis, el Estado de Guatemala, en lugar de agarrar de los impuestos que pagamos para dar un subsidio que no sirvió de nada absolutamente, le quita temporalmente por 2 meses, por 3 meses a estos impuestos o alguno de ellos, va a bajar sensiblemente el precio del galón de estos combustibles. Ahora, ¿cuál es la justificación para no hacerlo? Es que no se va a llegar a la recaudación. Señoras y señores, que no se llegue a la recaudación. Lo importante ahorita es el bolsillo de los guatemaltecos. Si sube el combustible, si sube la gasolina, si sube el gas, sube automáticamente todo, absolutamente todo. Sin duda. Mira, realmente también va por los planes que tenga la SAT, porque si se estuviera trabajando ya y se tuviera efectos, resultados en cuanto a aumentar la base tributaria, también se podría cubrir cierta parte, pero... Y que paguen los morosos, ¿no? Los evasores de impuestos. Es que ese es el punto, porque hay muchas personas que tienen años de tener deudas con la SAT. Así es. Y que incluso, te diría, en este momento hay personas que no están pagando sus impuestos. Es correcto. Y que al final, entonces, ahí es donde tienen que ir apuntando también la SAT para buscar alternativas y puedes decir, no se preocupen, aquí vamos entonces a ampliar la base tributaria, podemos cubrir esta parte, jugar un poco entonces cómo llegar a la meta tributaria también, Julio, pero el punto es de que no sé de qué forma tiene Sandy, que hacer magia la SAT. Tienes la razón y al final de cuentas en la balanza, si no se llega a la recaudación meta tributaria de este año, pero se beneficia al guatemalteco bajando el precio de los combustibles, hay que tomar esa decisión. No hay que pensarlo más, es la única salvación. Podemos ver datos, si te parece, de manera inmediata. Adelante. Muchísimas gracias a nuestra producción. Si va a seguir el precio al alza de los combustibles, sí.
Así es, no hay otra respuesta. En Guatemala, por ejemplo, no tenemos mayores alternativas en el transporte público. Es malo, es inseguro, no funciona a todas horas ni en todos los sectores. Así que por cuestiones de seguridad, el guatemalteco promedio, como usted que nos mira y nosotros que estamos aquí, hacemos un esfuerzo para adquirir un vehículo de 2 o 4 ruedas a efecto de poder trasladarnos, por ejemplo, a estas horas de la noche, ¿no? Y aparte de ello es necesario ir variando todas las formas, Sandy, que Guatemala tiene para producir energía que no dependan necesariamente del combustible fósil como la energía solar y la eólica. Y le dejamos entonces a usted allá en casa la tarea de que si tuviese que tomar una decisión, ¿qué hace? ¿Subsidio por otros 2, 3 meses o simple y sencillamente ya ponerse a pensar en el tema de bajarle alguno de estos impuestos, que sería la solución más inmediata, aunque no se llegue a la recaudación fiscal? Prefiero definitivamente la segunda opción. Vamos a continuar aquí en A la Medida con más información, por favor, Sandy. Así es, Julio, porque le damos a conocer también sobre el retiro de los salubristas en los alrededores del Congreso. Recordemos que ellos estuvieron durante más de una semana bloqueando este punto para realizar distintas exigencias. Aquí le tenemos el resumen entonces de esta situación. Me dirijo a ustedes como ministro de Finanzas con el objeto de aclarar algunas dudas que han estado surgiendo en diferentes medios de comunicación sobre la iniciativa de ley 6050. Esta iniciativa consiste en la aprobación de un préstamo de $500 millones que nosotros como guatemaltecos tuvimos acceso debido al buen manejo de las finanzas públicas y debido al buen comportamiento de los indicadores económicos del país. Este préstamo se aprobó en el año 2020, el cual lo íbamos a utilizar para poder subsidiar, para poder apoyar los programas que se diseñaron para el COVID. Esto no lo usamos y no se usó debido al buen comportamiento económico que tuvo el país, y después de esto, a principios de este año, nos dijo el Banco Mundial que ese cupo aún lo teníamos disponible. Estos $500 millones es un préstamo que tiene una tasa de 0.75% anual. Es una tasa que es imposible de obtener en los mercados financieros locales o internacionales. ¿Qué es lo que hicimos en el Ministerio de Finanzas? Es que vamos a administrar de una manera más eficiente la deuda del país, y los bonos que ya están aprobados en el presupuesto, o sea, son bonos que ya podemos colocar y que estamos colocando porque son fuente de financiamiento del presupuesto que se aprobó en el Congreso el año pasado, lo vamos a reducir en $500 millones y vamos a sustituirlos por otros $500 millones provenientes de este préstamo. ¿Cuál es la diferencia? Que el préstamo nos cuesta 0.75 y los bonos nos cuestan entre 5.5 y 6%. Esta diferencia de casi 5 puntos representa $25 millones al año de ahorro en tasa de interés, y durante el tiempo de vida del préstamo nos podrá generar arriba de 1.800 millones de quetzales de ahorro. Estos 1.800 millones de quetzales, nosotros, si lo queremos dimensionar adecuadamente, representarían casi 7.500 casas gratis para los guatemaltecos, representarían 1.500 nuevas escuelas, representaría poder seguir apoyando en el subsidio al combustible, seguir apoyando en el subsidio a la energía eléctrica y seguir apoyando los diferentes programas que estamos llevando a cabo en reacción a la crisis que está sucediendo entre Ucrania y Rusia. Yo quisiera hacer un llamado a los diputados. Entiendo claramente que tienen instrucciones de la dirigencia de los partidos, pero esta no es una iniciativa de ley que sea política, o sea, no hay que politizar en esta iniciativa de ley. Es una iniciativa de ley que le va a generar al pueblo de Guatemala estos 1.800 millones de ahorro. No es más deuda para el país, no estamos vulnerando los indicadores del país, simplemente estamos quitando bonos y poniendo el préstamo. No es más deuda, es la misma deuda pero con menos tasa de interés. Así que nuevamente yo quisiera hacer un llamado a los diputados a que aprueben esta iniciativa, a que no perdamos este préstamo, porque hay cola de países que al momento de que nosotros no utilicemos este financiamiento lo van a utilizar. Nosotros ahorita lo tenemos disponible por el buen desempeño económico del país y necesitamos estos recursos para que no tengamos que incurrir en nuevos préstamos para seguir apoyando a la población. Así que nuevamente les pido a los diputados, al pueblo de Guatemala, que nos apoye a poder aprobar esta iniciativa de ley, porque es indispensable para que fortalezcamos nosotros el presupuesto y contemos con más.
Momento de las noticias internacionales. Acá en A la Medida hablamos sobre lo que está pasando en Estados Unidos, pero que implica a uno de los expresidentes de Centroamérica, sí, Juan Orlando Hernández, quien se declaró no culpable en su segunda audiencia que tuvo ante la Fiscalía de Nueva York, ante el juzgado de Nueva York. Recordemos que Juan Orlando Hernández está siendo acusado de 3 delitos diferentes: conspiración para ingresar cocaína hacia los Estados Unidos, conspiración de tener lo que el delito llama armas destructivas y también conspiración para utilizar esas armas destructivas en Estados Unidos. Así que esos 3 cargos enfrenta el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Se declaró no culpable en su primera audiencia ante el juez que va a llevar todo este proceso, todo este juicio, que según los expertos llevará mucho tiempo, varios meses, inclusive podría llevar hasta años. La próxima audiencia, según lo dijo el juez que está a cargo del juicio contra Juan Orlando Hernández, se realizará hasta septiembre de este año. En esa audiencia se empezarán a seleccionar a quienes serán los miembros del jurado, un proceso que se espera tarde algunos meses, y la planificación está que ya el juicio como tal en contra de Juan Orlando Hernández inicie hasta principios del próximo año de 2023. Ese juicio se cree que sería todo el 2023 y probablemente a finales de ese 2023 o 2024 existiría ya una condena. Una de las ventajas, por decirlo así, para el juez que lleva este caso es que conoce muy bien el caso, porque llevó y fue quien condenó al hermano de Juan Orlando Hernández, Tony Hernández, en el 2019, así que es parte del mismo caso en la situación en contra de Juan Orlando Hernández. Así que veremos entonces qué pasa. La defensa de Juan Orlando Hernández se quejó de que no ha podido recibir dinero que le quiere dar su defensa desde Honduras, no ha podido comunicarse con sus familiares. Ellos hablan incluso de una represión política, son las palabras de la defensa de Juan Orlando Hernández, mientras que el juez le pidió a todas las partes, por favor, compartir la información, y también le pidió a la Fiscalía compartir la información lo más pronto posible sobre la acusación a la defensa de Juan Orlando Hernández. Estaremos pendientes de que se desarrolle. Sin embargo, aún falta mucho tiempo para que este caso ya empiece, y el juicio y toda la acusación y todo este gran proceso sea el inicio. Bueno, vamos a hablar un poco sobre también lo que va a pasar en junio en Estados Unidos, la Cumbre de las Américas, una Cumbre de las Américas que ha sido muy discutida y muy polémica, porque se cree que el gobierno de los Estados Unidos está analizando excluir a 3 países: Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y bueno, este día el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador amenazó con no asistir a la Cumbre de las Américas si Estados Unidos continuaba y no invitaba a estos 3 países. La posición de los Estados Unidos ha sido que hasta el momento no se han enviado las invitaciones y que no existe todavía una decisión final sobre si invitar a esos 3 países, Nicaragua, Cuba o Venezuela. Sin embargo, el mandatario mexicano AMLO afirma que no tiene que existir exclusión de ningún país, que si es una Cumbre de las Américas tienen que asistir todos los países de América sin importar nada. Sin embargo, funcionarios estadounidenses lo que han afirmado es que la exclusión de esos 3 países sería por la situación de la democracia. Ellos consideran que los 3 países no han respetado la democracia y por ende no sería lo mejor invitarlos. Otro de los puntos que también ha tenido mucho problema es la situación de Juan Guaidó. Los países caribeños también han analizado, la Alianza de Países Caribeños ha analizado no asistir a la Cumbre de las Américas e incluso han criticado directamente que se espere invitar a Juan Guaidó, quien, recordemos, es reconocido por Estados Unidos y por el Grupo de Lima como el verdadero presidente de Venezuela. Sin embargo, en la práctica vemos que el gobierno de Nicolás Maduro es quien sigue continuando y manteniendo todo el poder. Así que la posible inclusión de Juan Guaidó sigue siendo tema de polémica. Y bueno, Estados Unidos dice: no hemos mandado invitaciones. Habrá que esperar entonces cuando se manden las invitaciones si van a invitar a esos 3 países o no, y cuál va a ser entonces, si en caso no llegaran a invitarlos, si AMLO va a realmente cumplir su amenaza de no asistir a la Cumbre de las Américas, porque a la Associated Press los funcionarios estadounidenses han dicho que ellos creen que todos los mandatarios que están diciendo que no van a asistir, a fin de cuentas van a asistir. Ellos están confiados en que la cumbre se va a realizar sin problemas. Vamos a ver ahora lo que está pasando en Europa, específicamente en el Reino Unido, porque hoy inició el periodo legislativo, un nuevo periodo legislativo en el Reino Unido, un evento en el cual usualmente suele asistir la reina Isabel II. Sin embargo, este año no asistió. Quien asistió fue su hijo, el príncipe Carlos, quien es el heredero al trono.
Ahora es la primera vez en 7 décadas, que no aparece la reina en este gran evento, que es uno de los eventos más importantes de la política británica. La última vez que no asistió fue en 1963, la última vez que estuvo embarazada la reina, y desde esa época todos los años había asistido y ahora no. Lo que se cree es que el Palacio de Buckingham está impulsando una especie de transición, ya se están preparando para que la reina ya no sea quien tenga tantas apariciones públicas y que sea entonces su hijo, el heredero al trono, quien empieza a tener más responsabilidades. Así que veremos qué es lo que pasa, pero por lo menos en Gran Bretaña, Sandy Julio, esa transición está empezando. No sé quién se ve en mejores condiciones realmente, si el príncipe Carlos al verlo acá en estas imágenes o la misma reina Isabel con toda la edad que tenga. Pero bueno, es histórico esta situación definitivamente. Claro. Así es, y con lo más importante a nivel internacional, nosotros cerramos el programa. Queremos agradecerle a ustedes por su sintonía, especialmente a las madrecitas que nos sintonizan. Así es. Muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche. Hasta la próxima.